Bueno, el otro día arrancamos con la unidad de seguridad y calidad. Habíamos visto cuestiones que tenían que ver con la seguridad en las bases de datos, como el tema de los accesos, como el tema de mantener la integridad de la base de datos, que también hace a la calidad de la base de datos, y el tema de la disponibilidad. Hoy vamos a introducirnos un poquito en el tema de calidad. Desde el punto de vista del usuario, ¿a ustedes qué les parece que entenderá el usuario por calidad? ¿Qué cosas pretenderá el usuario, ¿sí?, obtener de la base de datos obviamente la utilizamos desde un sistema con respecto a la calidad de la base de datos? ¿Qué les parece a ustedes? Y velocidad, para empezar. Una de las cosas va a ser la velocidad, ¿sí? En tanto y en cuanto el usuario perciba que la respuesta a sus consultas, a sus transacciones, sea rápida, va a decir, ah, bueno, sí, este sistema o esta base de datos, ¿sí?, tiene calidad. Bien, nosotros desde el punto de vista de desarrollo y de la utilización de la base de datos, vamos a agregar algunos criterios más. Bien, y vamos a ver cómo podemos mejorar también eso de la velocidad en las bases de datos. Bien, muchas veces, como dice aquí, la calidad depende de las decisiones que hayamos tomado al desarrollar el modelo de datos, ¿sí? Nosotros hicimos un modelo relacional, partiendo a lo mejor de un modelo entidad-relación, pero llegamos a un modelo relacional que tiene X cantidad de tablas, que tienen que haber sido bien especificadas. Bien, hemos implementado esas tablas dentro del gestor de base de datos y ahora tenemos que ver cómo funciona eso. En principio, tendríamos que conocer muy bien cuestiones específicas de cada sistema de gestión de base de datos. Nosotros estamos viendo cuestiones generales que hacen a las bases de datos. De hecho, el estándar de SQL. Pero muchas bases de datos tienen algunos criterios diferentes para la especificación de tablas y bueno, vamos a tener que estudiarlos. No van a diferir mucho del estándar, pero vamos a tener que estudiarlos para poder implementar esas tablas correctamente. Otra de las cosas que vamos a hacer, y que muchas veces nosotros le decimos desde clase, sí, está bien, esta consulta funciona, pero no es óptima. Entonces vamos a ver cómo es que se ejecutan esas consultas, qué cuestiones intervienen para la ejecución de esas consultas que hacen que puedan ser óptimas. Y en esa optimización está el tema de velocidad que decían recién, para que una consulta ejecute más rápido, y bueno, vamos a ver qué cosas podemos cambiarle a esa consulta o en qué tenemos que pensar cuando los desarrollamos para que sean óptimas. Y acá aparece algo que también optimiza la velocidad en las consultas y que son los índices. O sea, otro de los objetos que podemos crear en la base de datos, que son los índices, que van a ayudar a mejorar cómo el gestor recupera los datos de la base de datos. Bueno, y obviamente vamos a tener que ver muy bien cómo diseñamos las aplicaciones que acceden a la base de datos para que no sea la aplicación la que perjudique esa velocidad o perjudique la calidad que se percibe de nuestro sistema y en particular de las bases de datos. Bien, cosas que tenemos que ver entonces del entorno específico del sistema de gestión de base de datos. Bien, por ejemplo, en qué ambientes corre, con qué sistema operativo se maneja mejor ese gestor de base de datos, porque obviamente hay una relación entre el sistema de gestión de base de datos y el sistema operativo que opera, sobre el cual opera. Bien, entonces, de ahí en más, como está muy en relación con el sistema operativo, las bases de datos residen en archivos. El file system que hayamos elegido en función del sistema operativo para implementar nuestra base de datos va a tener mucho que ver a la hora de cómo gestionar los datos, cómo recuperar los datos de esos archivos o cómo el sistema de gestión de base de datos recupera los datos de ese archivo. Esta cuestión la va a tener que estudiar mucho el DBA.
El DBA es el que implementa las estructuras de archivos, el que se fija en ese tipo de cosas, cómo está recuperando, cómo se relaciona, y el arquitecto de la infraestructura de base de datos o de la infraestructura del sistema en sí. Entonces, esas serán tareas reservadas a esos perfiles. Bien, vamos a ver un poquitito cómo trabajar para optimizar consultas. En particular, acá dicen la mayoría de los sistemas de gestión de base de datos no se puede escoger la implementación de consultas sobre la base de datos física. Fíjense que ustedes cuando escriben un SQL no están viendo cómo hace el gestor para recuperar los datos, ¿sí? Entonces, físicamente, las actividades que lleva a cabo el gestor y no son algo que uno pueda escoger. Pero, ¿sí?, como el componente de optimización de consultas es el que va a escoger esa forma de acceder, o sea, el que asume la responsabilidad de optimizar las consultas, vamos a tratar de ver qué cosas podemos hacer para que ese componente de optimización de consultas funcione mejor. Bien, ¿qué hace ese componente de optimización de consultas para ver cómo ejecuta la consulta? Primero, ¿vieron cuando ustedes seleccionan la consulta y la van a ejecutar? A veces no funciona. Ese primer análisis que hace el gestor es un análisis sintáctico y semántico de la consulta. ¿Qué es lo que quiere encontrar? Errores de sintaxis. Por ejemplo, mal uso de palabras claves del lenguaje. Me equivoqué, en lugar de poner select, me comí la C, o alguna palabra reservada del lenguaje no está bien escrita, entonces me va a decir, debe mirar en tal línea de la consulta, mire el manual correspondiente a SQL, porque hay un uso incorrecto de una palabra clave. En cuanto a la semántica, va a buscar que los nombres de los atributos, de las tablas que utilicemos, estén en el diccionario de datos, estén bien especificados. Entonces va a poder encontrar mal uso de esos nombres de tablas y atributos, o comparación de atributos que tienen distinto tipo de datos. Entonces nos va a decir, no puedo ejecutar esta consulta porque hay un error que usted debe resolver. Bien, este es el primer análisis que hace ese optimizador de consultas y que nosotros lo podemos ver. Podemos ver que de alguna manera nos devuelve el error. Segunda cuestión que hace. Empieza a analizar cómo escribimos la consulta. Y lo que hace es una transformación de esa consulta. A ver, ¿qué significa esa transformación? A lo mejor pusimos tablas que no estamos consultando, que estamos recorriendo una tabla, pero no estamos mostrando ningún atributo, ni se necesita esa tabla para acceder a otra, o sea, en algún join, en alguna combinación. Profe, una Sí. consulta. ¿Todo esto lo hace cada administrador de base de datos por su parte o estamos Sí. hablando de una herramienta específica? Ah, Todos los gestores de base de datos tienen este, digamos, elemento, este software dentro, esta aplicación dentro de la base de datos, que lo que hace es hacer todas estas cosas que estamos contando. Primero analiza sintáctica y semánticamente la consulta, después la transforma, cada uno lo hace en forma particular, ¿sí? claro, claro. Cada uno usa, miren, de todos los gestores que yo he visto, se puede ver ese análisis de la consulta. Ahora se los voy a mostrar en el Workbench, cómo se puede ver, ¿sí?, esta consulta o el análisis que hace el optimizador de consultas. El más lindo, el que más me gustó a mí, fue el de SQL Server. Tiene una interfaz gráfica muy interesante para ver cómo es que está armando la consulta y cómo la va a ejecutar. Está muy bueno en ese sentido. Pero cada gestor, de hecho, es una de las cuestiones que uno dice, bueno, si voy a elegir un gestor de base de datos u otro gestor de base de datos, una de las cosas que por ahí podríamos elegir, por lo cual podríamos elegir uno u otro, es el resultado o la performance de la consulta en función de cómo funciona este optimizador. Obviamente con experiencia, si nosotros somos DBA,
y estamos en este trabajo, vamos a ver realmente un beneficio en el uso de estas herramientas. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que hace? ¿Se acuerdan que yo les decía la base matemática de lo que es SQL es el álgebra relacional? Y había operaciones dentro del álgebra relacional que vimos que eran muy costosas, ¿sí? que realmente requerían mucha combinación de tablas, por ejemplo, los productos cartesianos que combinaban todas las filas de una tabla con todas las filas de otra tabla. Entonces, bueno, si nosotros usamos un producto cartesiano en SQL, la voy a tener que transformar, porque realmente es muy costoso en tiempos de operación, me refiero, en tiempo, esto que decíamos, necesitamos que sea rápida la ejecución de las consultas, entonces las va a transformar. Muy probablemente haga operaciones, o sea, modifique el orden de las operaciones. No todos los optimizadores de consulta lo hacen, Entonces, tenemos que ayudarle un poquitito a escribir bien esa consulta para que el optimizador realmente no tenga mucho trabajo y no tenga que cambiar muchas cosas. Pero en definitiva, este es el segundo paso. Transformar la consulta a algún formato simplificado y utiliza para eso los recursos del álgebra relacional. En función de lo que nosotros vimos que era más complejo o menos complejo, bueno, el álgebra relacional nos sirve para esta transformación, o le sirve al optimizador de consultas para pensar en cómo transformar esa consulta. Y ahora sí, una vez que armó o transformó esa consulta, va a evaluar cómo acceder a los datos. Y eso se llama plan de accesos. Entonces lo que va a hacer es implementar esa consulta reacomodada y fijarse, ahora sí, en el entorno, en esa relación que había entre el gestor de base de datos y el sistema operativo para ver cómo manejar mejor los archivos. Porque las operaciones de entrada-salida siguen siendo del sistema operativo. O sea, el gestor de base de datos le va a pasar muchas cuestiones, le va a derivar cuestiones del sistema operativo, porque es él el que, en definitiva, va a ir a buscar los datos, va a hacer la apertura de los archivos, me va a devolver los datos, ¿sí? Bien. Entonces, va a implementar esas cuestiones. ¿Qué es lo que puede llegar a mejorar este plan de acceso? La utilización de índices que vamos a ver en un ratito. Un índice es como cuando uno busca algo en un libro, y va primero al índice y dice, esto está en tal página, y va a tal página, ¿sí? Un ejemplo simplificado, ¿no? Y entonces no tiene que pasar por todo el libro para llegar a esa hoja, sino que utilizó el índice. Bueno, un índice se implementa aproximadamente así, ahora vamos a ver mejor cómo lo hace, pero es lo que sirve para mejorar el acceso a los datos. Bien, en definitiva, acá dice que muchos algoritmos los tiene que reconocer el gestor, y el programador, perdón, para que ese tiempo de acceso se optimice. De hecho, uno puede empezar ejecutando una consulta y como hay pocos datos, no ve cuál es realmente la performance de esa consulta. Suele suceder en sistemas que recién empezamos a operar, se empiezan a cargar datos, etcétera, etcétera. A mí me pasó una vez una consulta que a lo mejor demoraba un minuto porque eran bastante complejas, qué sé yo, a fin de año terminó demorando 45 minutos. Bueno, hubo que evaluarla porque realmente debía haber algo que estaba funcionando mal, de hecho lo había y la bajamos muchísimo de tiempo, sí, la bajamos a 3 minutos. Pero hay que conocer cómo está trabajando el gestor para esto. ¿Se acuerdan que yo les decía, por ejemplo, utilizar una subconsulta dentro de una consulta? ¿Qué pasaba con eso? ¿Qué pasa si yo utilizo una subconsulta dentro de una consulta? ¿Cómo es la ejecución de eso? Primero se ejecutaba la subconsulta, profe, y después la consulta. Por cada registro de la consulta que se esté analizando, se ejecuta la subconsulta. ¿Sí? Entonces la tengo que mirar bien. Tengo que mirar si está bien armada, porque a lo mejor esos accesos son muchísimos. Imagínense que yo hago una consulta que consulta, digamos, en la consulta en sí, 1 millón de registros.
y adentro de la subconsulta vuelvo a evaluar ese millón de registros para encontrar algo. Y no estoy operando bien, no estoy armando bien la consulta. Ahí no hay optimizador de consultas que me ayude. ¿Está? Entonces, es muy importante que sepamos esas cuestiones, esas pequeñas cuestiones que hacen a mejorar o a optimizar las consultas, para que tampoco le demos tanto trabajo al gestor para poder recuperar los datos, o en este caso, para el optimizador de consultas, evaluar ese plan de accesos. Bien, finalmente lo que va a hacer es justamente ejecutar el plan de accesos. Entonces va a seguir ese orden de búsqueda en los archivos, de ordenar los datos, porque a lo mejor dijimos que lo ordenara, etcétera, etcétera. Bien, y acá dice, y acá les cuenta nuevamente que el DBA también debe desempeñar su rol, debe revisar eso que yo les decía recién, los planes de acceso. Para eso es que nos sirven estas herramientas que yo les decía, que me ayudan a ver cómo es que el gestor está recorriendo las tablas, está trayendo los datos, los está ordenando, y entonces el DBA puede agregar algunas cuestiones, modificar la consulta, revisar esas partes de la consulta que no funcionan muy bien, bien, entonces con eso mejorar justamente el plan de accesos y esa ejecución de la consulta. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entienden los 4 pasos? Sí, profe, bastante Sí, claro. sí. Bueno, entonces analizo sintáctica y semánticamente la consulta, se transforma, se evalúa el plan de accesos y finalmente se ejecuta. Algo muy importante, que no recuerdo que esté acá en las diapos, pero que se los quiero decir, es lo siguiente. Cada vez que yo estoy en el Workbench, ¿sí? Selecciono la consulta y la voy a ejecutar, se hacen estas 4 operaciones. Ahora, ¿se acuerdan que existen las vistas? ¿Se acuerdan que vimos pistas y que las podemos guardar en el diccionario de datos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué era una vista? Una tabla temporal. No tan temporal, porque en realidad tenía su definición en el diccionario de datos. No era una tabla física, porque en realidad los datos residían en todas las tablas que Era están... ficticia. ¿Cómo? Era ficticia. Claro, es una tabla ficticia, que en realidad es el resultado de una consulta. ¿Sí? Porque yo digo define, view, as, select, y armo la consulta. Y la guardo en el diccionario de datos. ¿Estamos hasta ahí? La tengo guardadita. ¿Qué tengo guardada? La definición de la consulta. ¿Sí? Pero los datos físicos están en las tablas que tiene que recorrer esa consulta. Bueno, cuando yo guardo una vista, el análisis sintáctico y semántico ya se hizo. Se guarda sin errores. ¿Estamos? También se hizo la transformación, el gestor ya la transformó. También se evaluó el plan de accesos, o sea, que además de guardar la vista, la definición de la vista, también tiene guardado el plan de accesos. ¿Sí? Con lo cual lo único que va a hacer es ejecutarla. Por eso las vistas ejecutan muy rápido. Más rápido, o sea, si tenemos muchos datos lo vamos a notar a la diferencia, pero se ejecutan mucho más rápido que una consulta si yo la mando desde cero. Sería, profe, análogo a cuando en un lenguaje de programación ya tenés compilado el programa. Más o menos como eso. Sí, 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 exactamente. Es más, muchas veces se dice que está compilada la consulta y está guardada en la vista. Sí, sí. Lo único que tengo que tener cuidado es que si yo modifico las tablas que están involucradas en la consulta, y ahí sí voy a tener que, entre comillas, recompilar esa consulta, volver a analizar para que se guarde nuevamente hasta el plan de acceso, o sea, se analice sintáctica y semánticamente, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Bien. Sí. Vayan repasando un poquitito las cosas que vimos antes, porque si no les va a agarrar todo junto. Bueno, hablamos de índices hace un ratito. Para que ustedes vean, les voy a compartir el Workbench para que vean dónde está eso de los índices.
Ahí les levanto el Workbench. Voy a compartir. ¿Dónde estás, Workbench, querido? Bueno, fíjense, por ejemplo, en AFATSE, ¿sí? Voy a hacer, para ver todas las definiciones, alter table. Bien. El índice se guarda asociado a una tabla. Fíjense, nosotros habíamos paseado, digamos, en esta herramienta por cuando definíamos una tabla, por columns, por foreign keys, ¿sí? Estas dos ya las habíamos visto, estas dos pestañas. Pero hay una que se llama indexes, o sea, índices. Y fíjense qué casualidad. Cuando yo defino una clave primaria, que en este caso la clave primaria de la tabla de alumnos era el DNI, ¿sí? Bien, automáticamente el gestor le arma un índice. ¿Por qué? Porque dice, no, seguramente cuando se acceda a esta tabla, se va a acceder por el índice primario, o sea, por la clave primaria. Entonces, lo lógico es que toda clave primaria tenga asociado un índice. ¿Qué es un índice? Es una tabla que se guarda asociada a esta tabla. Después vamos a ver qué formato o qué formato de archivo tiene específicamente. Pero para que lo vayamos entendiendo, es una tabla que está asociada a esta tabla. No la vemos acá, ¿sí? Solo sabemos que hay un índice, ¿sí? Para la clave primaria. Pero acá también se generó un índice por nombre y apellido. En realidad, por apellido y nombre. Fíjense acá, dice el orden en que están los atributos. ¿Para qué les parece que será esto? Como un recurso secundario, o sea, no buscar por DNI, buscar por apellido, por ejemplo. Claro, porque en general, vamos a suponer que haya muchos alumnos en este instituto y entonces se listan esos alumnos periódicamente para tomar asistencia, para lo que sea. Lo más probable es que yo no liste por DNI. ¿No? Las listas de alumnos siempre se hacen por apellido y nombre. Si hay muchos alumnos, a ver, ¿cómo haríamos una lista de alumnos, ¿sí? De esta tabla, alumnos de AFATSE, para que me salga ordenada por apellido y nombre? ¿Qué harían? ¿Cómo escribirían la sentencia select? Rápido. Select. Asterisco, depende de qué querés mostrar, pero al Vamos a final mostrar iría, apellido y nombre, dale. bueno, select, nombre y apellido, y order by nombre, o apellido, apellido. Bien, Sí, from alumno, ¿sí? claro. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, Sí. entonces ahí está. Ahí Guillermo escribió una. Select asterisco from alumno, alu, order by, apellido. Bueno, podríamos haber puesto order by, apellido, coma, nombre. Sí, para ¿Sí? que también estén ordenados los nombres. Para que esté también ordenado por nombre. ¿Qué va a hacer si yo no tuviera este índice? ¿Qué va a hacer el gestor? Va a ir a la tabla de alumnos, va a traer todos los registros y va a ordenar esa lista de alumnos en memoria por apellido y nombre. Que fue lo que nosotros le dijimos. ¿Sí? Entonces, va a ser un ordenamiento en memoria. A ver, ¿alguien se acuerda cómo hacíamos un ordenamiento en alguna materia anterior? ¿Qué métodos utilizábamos para ordenar datos? Método burbuja, Merge, no usábamos. esas cosas, o está. Sí, sí, puede ser. Método de burbuja, ¿qué otro? ¿Algún otro La método? dicotómica, profe. No, esa era la búsqueda. Eso una vez que está ordenado,
y nosotros queríamos buscar un dato, lo hacíamos con la búsqueda dicotómica, o sea, partíamos la tabla a la mitad, mirábamos si era mayor o menor, íbamos a partir por la mitad, esa era la búsqueda dicotómica. Pero para ordenar, puede ser un merge. En matemática discreta, ¿no vieron ningún método de ordenamiento? Probablemente sí, pero no me acuerdo. Yo me Probablemente acuerdo de discreta de búsqueda nomás. de búsqueda. Bien, ¿y qué búsquedas hacían? A ver, si por ahí. Con los árboles, las búsquedas preorden. Bien, sí, pero el árbol tenía que estar ordenado, ¿sí? Para que yo pudiera buscar. Bueno, justamente árboles es lo que utiliza el gestor de base de datos para guardar estos índices. No son árboles binarios, sino que son árboles enearios o caarios, ¿sí? De muchas ramas por cada nodo, ¿sí? Y es lo que hace, es utilizar árboles para guardar este índice, ¿sí? Y poder gestionarlo y encontrar los datos ordenados. Entonces, imagínense que tuviera que hacer un sort, o sea, un ordenamiento en memoria. Vamos a olvidarnos que existen estos árboles. Y lo tiene que hacer en memoria, utilizando cualquiera de las técnicas, pero tiene que ordenar muchos datos que no le caben en memoria. ¿Cómo tendría que hacer el gestor? ¿A dónde tendría que guardar los datos mientras no le caben en memoria? En el disco. En el disco, eso se llama... Vamos a otra materia. Sistemas operativos. ¿Cómo se llama eso? El almacenamiento externo. ¿Externo? Depende de qué disco hablamos, pero sí. Si yo tengo, no me caben en memoria los datos, ¿sí? Y de alguna forma tengo que ordenarlos y todo, ¿cómo se llamaba eso? El buffer. Claro, paginación. Cuando llevo de memoria al disco y vuelvo a traer del disco a memoria los datos para ordenarlos, se llamaba paginación. ¿Se acuerdan de eso? Qué olvidados que están. Bueno, si tuviera que paginar, cada acceso al disco cuesta un tiempo. Sí, el tiempo de cambio de contexto. Exacto. Con lo cual, imagínense que un order by, como el que ustedes escribieron acá en el chat, ¿sí? Después ser muy costoso si es que obviamente no me cabe en memoria. Si no, a lo mejor es muy rápido. Bueno, el índice evita que nosotros tengamos que hacer eso. Que el gestor tenga que ordenar en memoria. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es recorrer el índice, ¿sí? Y así como decíamos del libro, este índice va a tener formato de árbol y va a tener relacionado a cada lado de cada nombre y apellido que está ordenando, ¿sí? El registro donde está guardado en la tabla, ¿sí? O la clave primaria, donde está guardado los datos de ese nombre y apellido. ¿Se entiende? Entonces va a ser el acceso más rápido. Va a recorrer el árbol, como ustedes recorrían para buscar, ¿sí? Me gustaría hacerles un gráfico para que lo vean. Ahora se los voy a hacer. Y entonces recorre ese arbolito, que ahora vamos a ver en qué orden lo recorre, y digamos, mucho más rápido que si tuviera que ordenar, ¿sí? Va a obtener los datos ordenados. Entonces, cualquier order by donde el gestor encuentre en esa evaluación del plan de acceso que decíamos, ¿sí? Un índice asociado a ese order by, va a recorrer por el índice. ¿Se entiende? Sí, pero Bueno, ahora les voy a tratar de hacer recordar. Voy a tratar porque me encantaría tener una herramienta para poder graficar. Digamos, primero trabajás con los índices
Y después ya con los índices ordenados, ahí ya pasás a las tablas. Claro, en realidad el índice se va armando en la medida que se va registrando datos en la tabla. No es algo que se arma, digamos, en el momento de la consulta, sino que se va armando en la medida que que vamos registrando datos en la tabla. La tabla principal, claro, es como una tabla Claro. anexa, una tabla metadatos, algo así. Más que metadatos, acordate que es datos acerca de los datos y eso sería el diccionario de datos, ¿sí? Estos son datos directamente, datos Claro. para el acceso. A ver con qué puedo dibujarles una tablita. Creo que... a ver. Con el Draw.io. Sí, es lo que estaba tratando de acceder. Ahora les accedo ahí y se los comparto. No sé por qué no tengo uno rapidito. Todavía no puedo hacer. Ahí estoy, ¿eh? Bueno. Ahí les comparto. Bueno. Está bendición. O internet. Bueno, vamos a suponer que queremos ordenar unos datos, ¿sí? Y vamos a suponer que estos datos son, vamos a poner nombres nada más. Vamos a poner estos 4, después agregamos algunos más, ¿sí? Si yo quisiera ordenar esto con una estructura de árbol, ¿sí? Voy recorriendo esta lista y voy armando el árbol. Vamos a suponer que el primer dato que se registra en mi tabla de alumnos es Pedro. Entonces Pedro pasa a ser la raíz del árbol. Cuando voy a guardar Juan, lo que hace el gestor para seguir armando este índice, acuérdense, registra la tabla, o sea que en la tabla va a haber un registro ahora que dice Pedro con su DNI, dirección y todos los atributos que tenía esa tabla, y ahora vamos a registrar Juan. Entonces, además de registrar a Pedro en su registro, registró en esta tabla de índices a Pedro. ¿Y qué le puso? Bueno, de alguna manera le puso cómo se accede a Pedro. Tiene un atributo, esta tabla, que dirá la forma de acceso. Vamos a suponer que pone registro 1, por decirles algo, ¿eh? Obviamente que guarda otro tipo de datos ahí, pero yo ya tengo el acceso. Bien, cuando recibe que va a registrar un registro donde tiene Juan, lo que hace es comparar con el nodo raíz y decir, Juan, ¿es mayor o menor que Pedro?
Ustedes me Está más dirán. abajo, pero si estamos buscando por nombre, estamos. También más abajo. Es Va, menor. digamos, más antes. Sí, es menor. Es menor. Bueno, entonces si es menor, lo que va a hacer es poner un link izquierdo, va a guardar que Juan en el registro que esté, ¿sí? Y lo va a dejar acá. Obviamente, ¿se acuerdan que esto tenía, no sé si me va a salir, pero como enlaces para ir recorriendo el árbol, ¿sí? Sí, sí. Bien, por ahora este árbol entonces tiene 2 nodos, el nodo raíz que está Pedro y Juan que está como segundo. Y ahora seguimos cargando datos y encontramos a Analía. Vamos a registrar a Analía. Vuelve a recorrer el árbol por el nodo raíz y dice, ¿cómo es Analía con respecto a Pedro? Menor. ¿Cómo es con respecto a Juan? Menor también. Menor también. Entonces lo que va a hacer otro link izquierdo, va a guardar a Analía con su referencia de registro para después ir a buscarla, ¿sí? Le va a poner el enlace y va a seguir armando el arbolito. Vamos a Marcela, ¿sí? Cuando encuentra a Marcela, ¿qué hará? Compara con respecto a Pedro. ¿Cómo es con respecto a Pedro? Menor. Con respecto a Juan. Ahí es mayor. Ahí es mayor. Entonces va para el link derecho. Guarda Marcela. La referencia para el acceso. ¿Sí? Enlazamos los nodos. ¿Sí? Bueno. Vamos a poner otro nombre más grande para que me quede un árbol un poquitito más, menos cargado del lado izquierdo. Zoe. Vamos otra vez, va a cargar Zoe. Compara con respecto a Pedro. ¿Cómo es con respecto a Pedro? Mayor. Vengo para acá. Cargo el registro de Zoe. Le pongo los datos de acceso. ¿Sí? Todo esto lo hace solito, ¿eh? No tengo que hacer nada yo, porque está armando el índice, porque le dijimos que iba a tener un índice por apellido y nombre. ¿Está? Bueno. Siempre acuérdense que yo tenía un acceso al nodo raíz, bueno, todas estas cosas. Qué lindo, horrible me está saliendo esto. Vamos a poner otra cosa. La dirección del nodo de raíz siempre la tengo, ¿se acuerdan? Yo siempre Sí. accedo con algo que me indica, este es el nodo raíz, ¿no es cierto? Este es root. Bueno, perfecto. Vamos a ponerle ahí root, para que nos acordemos. Bien. Este árbol, ¿se acuerdan de las características de los árboles? Yo te estoy pidiendo mucho, ¿no? Árbol balanceado, árbol completamente balanceado. ¿Se acuerdan de esas cosas? Bueno, vamos a suponer que Me yo Tenía que haber, acuerdo profe, del una única completo. raíz, me acuerdo. una única raíz, hasta ahí vamos bien. Bien. Claro. Bueno, algo sí les tengo que preguntar y eso se tienen que acordar. A ver, si yo tengo que recorrer este árbol para obtener los datos ordenados, de menor a mayor, ¿qué orden de recorrido tengo que hacer? Izquierda, raíz derecha. Izquierda, raíz derecha, perfecto. Analía, Juan, Marcela, Pedro, Zoe, ¿quedaron ordenados? Sí. Sí. Buenísimo, es lo que hace el gestor de base de datos. El gestor de base de datos va armando este árbol, no binario, ¿eh? Yo se los hice binario para una cuestión de que se entienda. En bases de datos van a encontrar este tema, texto, como B-tree, árbol B, árboles B. Lo que utiliza el gestor de base de datos son árboles B. Estos árboles B me permiten justamente un recorrido del árbol, que en este caso es en izquierda, raíz derecha, era inorden o orden simétrico, depende cómo lo hayan dado, ¿bien? Para obtener los datos ordenados. Hay distintos árboles B,
dependiendo de dónde se va a guardar la información esta de los registros que pusimos acá y todo lo demás, los valores, bueno, hay algunos que se guardan en las hojas, ¿se acuerdan? Estas son hojas. Analía, Marcela y Zoe son hojas, por Sí. ahora. Bien. Bueno, hay información que se guarda en las hojas, hay veces que el gestor dice, uy, en el armado, ¿sí?, de este árbol, me quedaron muchos nodos del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer para que el recorrido, porque imagínense que cada vez que el gestor, o que cuando se lee estos datos, cada uno de estos nodos estuviese en un registro, imagínense eso. Cada vez que tengo que leer un nodo, tengo que hacer un acceso a disco. Entonces, primero yo tendría que recorrer hasta la última hoja del lado izquierdo para empezar a hacer el recorrido, ¿sí? ¿Se acuerdan? Porque como tengo que entrar por root, pero Pedro no lo puedo Profe, listar. pero si no es binario, ¿cómo hace la búsqueda? Lo hace así, mira. Arma un nodo. Esas estructuras de datos las deben haber visto, o las tendrían que haber visto en sistemas y organizaciones. El nodo es una cosa así. Ahora yo les voy a poner otro encima. Bueno, es. Estoy tratando de dibujar links. Espera, profe, lista enlazada, hablas vos, que cuando decís no. No. Ah. El nodo, cada nodo del árbol es Pedro, Juan, Analía, ¿sí? Ese es el nodo. Vamos a ver, hasta ahí. En un nodo de un árbol, el árbol está formado por nodos y aristas. Las aristas eran los links entre cada nodo y el nodo es el que guarda la información. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Estos nodos que yo dibujé acá tienen dos links, link izquierdo y link derecho. ¿Sí? Por eso ustedes me dijeron izquierda, derecha, izquierda, raíz derecha. ¿Está bien? Y se guarda el enlace en cada, digamos, en estos rectangulitos que están acá, que estaría el link al otro nodo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, en el árbol B, en lugar de haber dos links, link izquierdo y link derecho, hay n links. ¿Sí? Cada uno de estos rectangulitos que estoy tratando de dibujar acá, ¿sí?, es un enlace. Entonces, en lugar, vamos a suponer que acá hay puntos suspensivos, ¿sí? Y hay más enlaces por acá atrás, ¿sí? Y estos enlaces, en el caso de un árbol binario, por eso binario son dos enlaces, en el caso de un árbol n-ario, donde yo el n lo tengo que definir, hay 1, 2, 3, 4, n enlaces. Entonces, cuando se van a guardar los datos, en lugar de guardar así Pedro y digamos en otro nodo el valor, ¿sí?, yo podría tener, vamos a copiar este, yo por cada nodo de estos, ¿sí?, voy a tener n enlaces. En lugar de 1, n. Pero el orden es lo mismo. Yo voy a recorrer de izquierda a derecha cada uno de estos enlaces, hasta terminar. Entonces, si voy al primer enlace, me va a hacer un link entre este... Uy, acá no puedo poner las rayitas. Pero voy a poder poner una rayita así, a ver si me deja. No, no me deja. Bueno, imagínense que yo quiero enlazar del primer nodo este primer link, este primer rectángulo, acá escribo Pedro, ¿sí? Acá voy a poner el nombre del dato que quiero guardar, y después en cada uno de estos rectángulos voy a poner un enlace. Un enlace al siguiente nodo en la estructura. ¿Sí? ¿Se entiende? En lugar de tener Sí, dos, profe. tengo n.
Y en lugar de recorrer Compañero, izquierdo y derecho, recorro el nodo, el link 1, el 2, el 3, el 4, hasta que llego al N. Y también los recorro de izquierda a derecha. Entonces, en lugar de tener un árbol binario como este que tiene 2, tengo un árbol n-ario o k-ario, la letra que les guste más, donde recorro todos los k enlaces. Cada uno de estos nodos así, completitos, vamos a suponer que está guardado en un registro en el disco. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, cada vez que yo bajo un nivel en el árbol, o sea, leí a Pedro y tengo que bajar un nivel para leer a Juan, tengo un acceso a disco. ¿Sí? ¿Me siguieron? sí, Tengo muchos accesos a disco si este árbol está desbalanceado. ¿Qué significaba esto? Que hay muchos más nodos de un lado del árbol que del otro. Entonces lo que hace el gestor de vez en cuando es, che, estoy accediendo muy mal, vamos a reorganizar el árbol, en el momento que va a guardar otro nodo, ¿sí? Entonces ahora root, en lugar de arrancar por Pedro, arranca por Juan, ¿sí? O sea que este pasa a ser la raíz del árbol, ¿sí? No, ya no está más ahí, este pasa acá, lo reorganiza. Juan pasa a ser la raíz del árbol, Pedro, probablemente Marcela me quede acá, bueno, tengo que sacar este nodo, bien, este me queda acá, y sigue siendo un árbol eneario, en este caso estamos jugando con un árbol binario, ¿sí? Que queda ordenadito, pero balanceado, entonces los accesos a disco van a ser menores. Lo mismo, no lo va a hacer con un árbol binario, vuelvo a repetirlo, lo hace con un árbol cario, ¿sí? Árboles que se llaman árboles B de orden K. Justamente el orden es la cantidad de enlaces que van a salir de cada nodo. profe, entonces en cada nodo van a tener la misma cantidad de enlaces. Sí, señor. En un árbol B de orden K, ese orden me está diciendo la cantidad de enlaces que sale de cada nodo. En el caso de un árbol binario, ya vimos, son 2. Pero no va a usar un árbol binario, porque si no, tendría muy pocos enlaces y bajaría muy poco, o sea, tendría que hacer muchas lecturas a disco para buscar los datos. Pero la idea es esa, que la está guardando en un árbol. La idea que yo quiero que se queden es esa, que tengo cuando armo un índice, tengo asociada a la tabla un arbolito, que también se guarda en una tabla, ¿sí? Que no la veo yo en el diccionario de datos, pero está guardada, donde me permite hacer una búsqueda dentro de esa tabla, dentro del árbol que implementó en esa tabla, mucho más rápida, ¿sí? Y no necesita ordenar en memoria los datos. ¿Por qué? Porque los accede ordenados a partir de ese índice. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Dentro de los apuntes, tienen por ahí un apunte adicional, si no está, se los voy a buscar para que se los vean, donde les explica más en detalle esto de los árboles B de orden K. Como es un tema que ya deberían ver en matemática discreta, la idea de gestión de datos es que ustedes sepan que estamos usando el recurso. Estamos usando el recurso de índices. Entonces, es más que nada un repaso. Después les busco a ver si tienen ese material, porque es importante que entiendan el funcionamiento, ¿sí? Para entender la complejidad que tiene el gestor en el momento que tiene que ordenar una consulta. ¿Se entiende? Sí, Bueno. sí. Entonces, cuando necesitemos agilizar una consulta, vamos a mirar el plan de accesos a esa consulta y vamos a decir, me conviene a lo mejor armar un índice para que se ejecute más rápido.
Fíjense, yo no tengo que reescribir la consulta, ¿eh? Lo único que tengo que hacer es, si lo guardé en una vista, recompilar la vista, y si no, volver a ejecutar la consulta y voy a ver que esa consulta con el índice generado funciona más rápido. Bien, hay dos tipos de índices, dependiendo justamente de cómo se implemente ese árbol para el manejo de los índices. Y acá les nombre esos árboles, por eso es que por ahí después, si quieren aprender un poquito más, van a tener ese apunte. En el índice agrupado, el orden de las filas, ¿sí?, dice, es cercano al orden del índice. Significa que los registros físicos que contienen las filas no serán consultados más de una vez si el índice se consulta en forma secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Yo le digo, select asterisco from alumno es el select que pusimos recién. Order by apellido y nombre. Entonces sabe que va a tener que recorrer el índice en forma secuencial, o sea, no va a ir a un registro en particular, sino que está mirando todos los alumnos en forma secuencial por apellido y nombre. Esa lectura implica que los registros físicos se van a consultar una sola vez. Bien, en ese caso, cuando las filas asociadas están agrupadas en el mismo registro físico, como dice ahí, se llaman árboles B+. Está entre paréntesis, no hace falta que se acuerden, pero es un índice agrupado. El índice desagrupado justamente es algo que no necesito consultar muchas veces en forma secuencial, en conjunto todos los registros, ¿sí?, sino en secuencia. Por ejemplo, qué sé yo, quiero consultar los datos de todos los alumnos que viven en tal localidad. Entonces me armo un índice por localidad. Entonces hay un número pequeño de filas como resultado, recorriendo un pedacito de ese índice. Bien. Espera, profe, no entendí bien la diferencia. Ahora les voy a dar ejemplos. Bueno. Les cuento un poquito más y les doy más ejemplos. A ver, primero, cuando se arma ese árbol, cuando yo hago un insert, como hicimos recién, ¿sí? Imagínense que cuando cargábamos a Pedro, a Juan, a Analía, bueno, todos los que cargamos recién, ¿sí?, estamos haciendo un insert en la tabla. Entonces, en el momento que hago el insert, se crea un nodo en ese árbol. Ahora vamos a suponer que yo me equivoqué al cargar el nombre, ¿sí? Entonces, no escribí bien Pedro o el apellido, ¿sí?, y tengo que hacer un update. Entonces, hace el update en la tabla donde están los datos, específicamente del alumno, pero también tiene que hacer un update en el índice, ¿sí? Y si borro una de las filas, tiene que ir al índice y borrarla también. Entonces, si hay datos que pueden ser muchas veces modificados, no me conviene armar un índice, porque va a tener que estar borrando, insertando, ¿sí?, si es que son muchas veces modificados. En el caso de un apellido y nombre, generalmente están bien, entonces es muy probable que sea poquitito, digamos, el movimiento de update y delete. Sí de insert, porque cargamos los alumnos, pero de update y delete, no. Bien. Vamos a seguir con los índices agrupados y desagrupados, a ver si... Acá en la regla de selección de índices, ¿sí?, en que en general lo va a seleccionar el mismo gestor, ¿sí? A veces lo voy a tener que decir yo, si quiero un índice agrupado o desagrupado, por eso es que lo damos. Bien, fíjense, clave primaria, índice, candidato a ser un índice agrupado, lo mismo que apellido y nombre. ¿Por qué? Porque generalmente se va a recorrer en forma secuencial. Fíjense, acá decía el índice agrupado, el orden de las filas
es cercano al orden del índice. O sea, voy a recorrer a ese índice en forma secuencial. ¿Por qué? Y porque voy a querer ordenado por apellido y nombre. Voy a ir desde el menor al mayor. Entonces, el recorrido es cercano al orden del índice. Ahora, cuando guardo, como decía acá, fíjense, otro ejemplo, una clave foránea, y yo les decía, yo quiero recorrer una localidad, o los alumnos que hay en una localidad. Entonces, voy a filtrar ahora, voy a decir where estos alumnos residan en la localidad fulana de tal. ¿Para qué me sirve ese índice? Para que el gestor sepa que hay un índice, aunque no ponga una order by, sepa que hay un índice que le está agrupando. Se llaman desagrupados porque son claves foráneas y se refieren a pocos registros dentro de la tabla. Pero me sirve para ir a buscar esos valores a través del índice. Entonces recorro todos los de la localidad fulana de tal, ¿sí? Localidad Rosario, localidad Villa Constitución, lo que sea, y puedo obtener rápidamente el lugar donde están guardados los datos que se refieren a esas personas que están en esa localidad. Esto es lo que yo les decía, en un libro. Yo puedo recorrer el libro página a página, puedo recorrer por tema, ¿sí? Y entonces me va a decir en qué páginas está ese tema. Eso sería como un índice desagrupado. Voy por tema y veo en qué página está ese tema, que a lo mejor se repite en muchas páginas del libro, no necesariamente en forma secuencial. ¿Me siguieron? Sí, sí, sí. Bien, bueno, vamos para allá. Entonces, yo me acuerdo un comentario de Adrián un día que él estaba manteniendo o estaban implementando un sistema en una empresa donde había un DBA. ¿Sí? Entonces habían implementado el sistema y un día lo llaman y le dicen, está muy lento el sistema. Cada vez que vamos a cargar datos, demora una barbaridad. Bueno, dice Adrián, algo habrá pasado porque estaba todo implementado bien, va y se fija en la base de datos. Bien, este DBA no sabía mucho de índices, entonces sus usuarios le habían dicho que estaban muy lentas las consultas. ¿Qué hizo? Sobre la tabla más importante de la base de datos, vamos a suponer que es la tabla de alumnos en la facultad, ¿sí? Sobre la tabla más importante hizo un índice por cada uno de los atributos que tenía esa tabla. Entonces, cualquier orden que yo quisiera de la consulta, obviamente iba a ser rapidísimo. Pero ¿qué pasaba en el insert, en el update y en el delete de esa tabla? O sea, en una transacción donde se actualizaron datos de esas tablas, de esa tabla. ¿Cuántos? Y iba a tener que hacer, modificar todos los árboles y todo, una Exactamente. barbaridad. Eso es lo que hay que pensar. Que yo no voy a tener índices porque sí. ¿Está? Voy a tener índices para aquellas consultas o aquellos atributos que más frecuentemente se consulta y que yo realmente necesito ordenado. Si no, si es una consulta esporádica, ¿sí? y que se va a tirar, qué sé yo, una vez, cada tanto, cada 2 meses tiro esa consulta, bueno, que el usuario espere, ¿sí? Porque no es tan crítica esa consulta, ¿está? Entonces, ¿por qué? Y porque si yo armo índices, por cada índice que yo armen tenemos el registro en la tabla física donde están los datos y además un registro en cada uno de los árboles o de las tablas relacionadas a estos índices. Entonces, ojo, un insert, un update o un delete, ¿sí? Pueden hacer muy lentos cuando existen gran cantidad de índices asociados a esa tabla.
Bien, por eso dice acá, especificar los pesos de las aplicaciones. Con pesos de las aplicaciones nos estamos refiriendo a la importancia que tienen en el tiempo de respuesta, ¿sí? Cuán crítico es que esa consulta o ese resultado salga rápido. ¿Están? Consultas por parámetros, dice, esto quiere decir, queremos que nos liste los alumnos que están en el rango etario de 25 a 35 años. ¿Sí? Bueno, eso es una consulta por parámetros. Estamos dando parámetros para que restrinja el rango de, en este caso, rango etario. Bien, eso es una consulta por parámetros. O apellidos que comienzan con A. ¿Sí? Bueno, si esos parámetros varían significativamente de una ejecución a otra, y bueno, es probable que nosotros le pongamos un índice para que ejecute más rápido. Bien, otra cosa que puede pasar, y me pasó, es una mala selección del índice realizada por el optimizador de consultas. A mí me pasaba que yo tenía una tabla que era de movimientos de cuentas, ¿sí? en un sistema de contabilidad. Y en esa tabla de movimientos de cuentas, yo a veces recorría por cuenta y fecha, y a veces al revés, por fecha y cuenta contable. ¿Sí? Entonces había hecho un índice por cuenta y fecha y otro por fecha y cuenta para que fuese más rápida la consulta. Pero resulta que el gestor a veces si yo le decía order by cuenta y fecha, me agarraba el otro índice. Bueno, esta base de datos que yo usaba, yo le podía decir use index y el nombre del índice que quería que usara. Entonces lo ayudé a que eligiera el índice. Entonces, ojo, a veces el optimizador se puede confundir y encontrar y buscar por índices que no son buenos para la búsqueda. Bien. Bien. Entonces, ¿se entiende esto de los índices? Sí, profe, a mí lo único que no me termina de quedar claro es lo de agrupados y desagrupados, pero lo demás entendí. Es como, a ver, es cómo va a guardar el índice. ¿Sí? En el agrupado, y si que se usan árboles más, por eso habría que repasar un poquitito lo de los árboles. En el agrupado vos pensás que se guarda, si yo lo miro en un archivo, como si se guardara en forma secuencial, uno atrás del otro. ¿Sí? Entonces tengo el orden y tengo el índice completo y puedo recorrer en forma secuencial todo ese índice y no tengo que estar haciendo tantos accesos a disco. Esa sería la idea. En el desagrupado, ¿sí? Tengo como bloques de registros que voy a recorrer. Entonces, no voy a saltar de un bloque a otro muchas veces. Esa sería un poco la idea. A ver, y les quería mostrar en el Workbench. No, acá no lo dice en este. Si es agrupado o desagrupado. Después hay otros tipos de índice. Bueno, ve que acá dice Storage Type B3, no hace falta seleccionarlo porque lo está guardando. No, pero no me dice si es agrupado o desagrupado. A ver si cuando... No me está diciendo. En algunos gestores yo puedo ver si es agrupado o desagrupado el índice acá. Quería mostrárselos, pero no, acá no me deja. Bueno, no, quería ver si se los podía mostrar, pero no está.
que hay algo más que le quería mostrar. Bueno. A ver si lo puedo hacer con esta. Bueno, esta herramienta que está acá, que se consigue seleccionando la consulta, haciendo query, y acá dice explain current statement. Bueno, eso es el plan de acceso de esta consulta según lo que muestra Workbench en función de MySQL, ¿sí? Entonces, si yo quiero analizar cómo se va a ejecutar esta consulta, por eso esta herramienta no es muy linda, es mucho más linda la del SQL Server, pero le va a decir acá, fíjense, que hay el costo de la consulta, dice que es 6.40 y acá dice 2.15, ¿sí? Que deben ser los milisegundos, y dice la cantidad de filas, 27 rows, que va a recorrer. Este es el tipo de análisis que va a hacer de la tabla, que dice Full Table Scan. ¿Por qué? Porque estoy recorriendo toda la tabla. Y dice que por cada una de estas se va a ejecutar la subquery, que la marca como subquery 2, ¿sí? Y que hay un non-unique key lookup, sería una búsqueda a partir de una clave que no es única. Obviamente, con la experiencia uno va leyendo esto y va entendiendo cuántas lecturas está haciendo. En una consulta mucho más compleja, yo podría, que tuviera más registros, y más tablas que se están evaluando, ustedes pueden ver cómo va a ser la búsqueda por cada una de esas tablas. A ver si puedo levantarles una consulta de la que estuvimos viendo. Una consulta un poco más compleja, de una base de datos de las que están publicadas, por ejemplo, para los exámenes finales o los exámenes de aprobación directa. A ver si tengo acá cosplay ahora. Qué divino. No lo tengo. Por ejemplo, de Manolo Carpatigre. Y vamos a ver una consulta un poco más compleja. Para que vean que me van a aparecer todas las tablas que va a ir recorriendo. Me dice que va a ser un group by, ¿sí? Porque acá hay una sentencia de grupo, fíjense, hay un zoom. Entonces, ¿cómo va a ir recorriendo? Va a ser un loop y un loop para cada una de las... porque acá fíjense que hay dos zoom, hay un cálculo, hay varias tablas que recorre, clientes, las cuotas de los clientes, perdón, los contratos, sí, los contratos de los clientes, está cómo va a agrupar, cuántas filas, cuántas filas recorre en cada una de estas búsquedas, y les va diciendo qué es lo que hacen cada una. Va a crear una tabla temporal,
¿sí? Va a hacer un sort para poder hacer esta respuesta. Y este sería el plan en lo que va a hacer. No, no les puedo explicar, digamos, demoraríamos mucho tiempo en cada una de estas funciones, ¿sí? En cada una de los gestores de base de datos que ustedes analicen, o que tengan la posibilidad de trabajar, va a utilizar distintas modalidades de acceso. ¿Están? Pero cada una, fíjense que tiene un costo. Algunas es un costo mayor, y entonces yo lo que voy a ver es si puedo mejorar en algo esta consulta a partir de ver cuántas son las tablas. Fíjense que si yo me paro, me dice, me explica muchísimo más, ¿sí? Cuáles son las columnas que voy a utilizar, cuál es el índice que va a utilizar para recorrer esos datos, cuántas filas va a examinar, cuántas filas se van a producir por cada join que haga, y hay un porcentaje de costo de la consulta que yo puedo analizar para ver si la puedo mejorar. No vamos a ahondar mucho en detalle porque no estamos viendo un tema de DBA, o sea, no estamos haciendo un curso de DBA. Entonces, estamos viendo qué posibilidades tienen, qué recursos tiene la base de datos, y me voy a tener que poner a investigar más sobre ese recurso en cada gestor de base de datos para poder utilizarlo. Pues voy a ver si les puedo armar para la clase que viene un ejemplo un poco más para que se entienda eso del agrupado y el desagrupado. ¿Está? Pero haciéndoselo con un árbol para que entiendan bien. Para que no les quede dudas de eso. Bueno, lo que sigue ahora es volver hacia atrás un poquitito con lo del modelo. Los recursos de las bases de datos que tenemos son los que vimos hasta acá para optimizar las consultas, pero también podemos hacer uso de un recurso que es la normalización, que ya la vimos anteriormente, en realidad para recorrer el camino inverso y desnormalizar para poder mejorar una consulta. ¿Por qué? Porque la normalización lo que hizo fue dividir las tablas para evitar ¿qué cosa? ¿Qué evitábamos con la normalización? Una de las cosas. Redundancia de datos, anomalías de inserción. Anomalías de modificaciones, de inserciones, etc. Pero sobre todo en el tema era más que nada para el tema de actualizaciones de datos. Ahora, cuando yo voy a la consulta, volvemos a juntar las tablas que habíamos normalizado, porque obviamente no podemos mostrar el código de algo, sino que tenemos que mostrar el código y la descripción de ese algo. Entonces volvemos a hacer join con tablas que habíamos normalizado y habíamos separado. Entonces, si eso genera un costo muy grande a las consultas y podemos evitar que las actualizaciones sean incorrectas por tener algo desnormalizado, a lo mejor nos conviene desnormalizar. Entonces, pensando en esto, ¿sí? Volver para atrás las actividades de normalización que ya hemos hecho, nos puede mejorar la performance de una consulta. Ojo con el uso indiscriminado de esto, ¿sí? Porque ya sabemos que el diseño normalizado tenía muchas ventajas en cuanto a las actualizaciones de datos, en cuanto a la integridad de datos. Entonces, ojo con volver para atrás. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, por ejemplo, si estábamos haciendo el análisis de dependencias funcionales, ignorar una dependencia funcional, ¿sí? No tenerla en cuenta, ¿sí? Ver grupos repetitivos a través de una tabla madre asociada, dice,
es otro ejemplo de normalización. Entonces, por ejemplo, si tenemos un dato, grupo repetitivo, ¿se acuerdan que era ese que separábamos y que generalmente nos generaba una nueva tabla? Por ejemplo, teníamos el pedido y el detalle del pedido, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que el pedido, ¿sí?, la cabecera de ese pedido, solo tiene el número de pedido y la fecha. A lo mejor no nos conviene tenerlo en una tabla separada y decidimos guardar todo el detalle con el número, el número de pedido y la fecha del detalle, y no armar una tabla con ese grupo repetitivo, ¿se entiende? Sino con su tabla madre y todos los datos en una misma tabla. ¿Se acuerdan con las jerarquías que teníamos un montón de formas de pasar a tablas? Y a veces elegíamos pasar todo a superclase. ¿Qué pasaba con eso? Y no teníamos todas las tablas de toda la jerarquía. ¿Qué pasaba con eso? Si elegías, por ejemplo, una subclase, al lado te quedaba con valores nulos, por ejemplo. Bien, nos quedaba con valores nulos, pero a veces, si pasábamos todo a superclase, entonces al tener esos valores nulos, no sabíamos si realmente teníamos el valor nulo porque no le correspondía a la clase, ¿sí? Había que hacer muy bien la programación después, o sea, le estábamos pasando, digamos, el objetivo de controlar el modelo a la programación. Entonces, eso es como una desnormalización, ¿sí? Porque es una opción de normalización que no es completamente válida, digamos, porque estamos perdiendo dependencias funcionales, perdiendo datos ahí. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones hay que analizarlas muy bien. Pero obviamente para el recorrido de la tabla va a ser mucho más rápido, ¿sí? Porque voy a estar recorriendo una tabla y no voy a tener que estar combinando con las tablas si hubiéramos pasado la jerarquía completa. Otra de las cuestiones son códigos y descripciones, que yo les decía recién. ¿Sí? Si yo tengo una tabla que dice categoría y entonces tiene el código de categoría y la denominación de la categoría, pero seguramente yo voy a tener que esa tabla la combino siempre con la tabla de productos, porque eran las categorías de los productos, y la tengo que estar combinando siempre porque tengo que mostrar el nombre de la categoría. Entonces a lo mejor el nombre de la categoría también lo guardo en la tabla de productos, ¿sí? Además del código, pero me tengo que acordar que si tengo que hacer una modificación sobre la descripción de un código de categoría, voy a tener que rastrear en la tabla de productos porque también tengo la descripción de la categoría ahí. ¿Me sirve para mejorar la performance de una consulta? Me sirve, pero tengo que tener cuidado en las anomalías que eso produce en las modificaciones o inserciones de datos, etc. Bien, hasta acá llegamos con esta unidad. Vamos a hacer más ejemplos sobre esto en la próxima clase. Así que, bueno, y les voy a revisar a ver si tienen ese apuntecito de árboles B para que se entienda un poquitito mejor.